Ya, el día de hoy cambiamos completamente en el área de las ciencias naturales. Estamos ahora en el área de la biología, en donde vamos a empezar a hablar lo que es evolución, diversidad de especies, ¿no es cierto? Y las evidencias que existen, gracias a todas las ramas científicas de hoy en día, cómo han podido explicar el proceso evolutivo de las especies y el por qué existe una gran diversidad de especies o de biodiversidad, a pesar que hoy en día y en proyección al 2030, 2050, se está perdiendo una gran variedad por efecto del calentamiento global. Incluso la Organización de las Naciones Unidas dice que viene una sexta extinción masiva, que a diferencia de las extinciones anteriores que eran por origen natural, por cambios climáticos, cambio de temperatura, erupciones volcánicas, meteoritas, la de hoy en día, lamentablemente, los culpables somos los seres humanos. Somos nosotros los causantes de esta sexta extinción masiva y, es más, estamos incluidos los seres humanos en esta sexta extinción masiva. Así de dramático es el día que estamos viviendo, que la persona escucha hablar tanto de calentamiento global, tanto de efecto invernadero, que incluso la gente no quiere creer y piensa que los gobiernos son los que manejan esta situación. Pero la Organización de las Naciones Unidas dice que hoy en día ya estamos en un punto en donde no hay vuelta atrás, o sea, o hacemos algo para revertir la situación o ya vamos de lleno a la extinción masiva, porque hoy en día estamos en un punto que se le denomina los hotspots, significa el punto caliente del efecto del calentamiento global. Y eso son nuevas evidencias que se están aportando de todo lo que está sucediendo en nuestro planeta. Es más, los efectos que tiene en nuestro país, que es lo que a nosotros nos interesa, y está realmente crítico. Ustedes ya lo vivencian el día de hoy en la comuna de Quillota, de Limache, el interior, Petorca, la gran sequía que llevamos ya hace varios años arrastrando y que sigue sumándose. Para el próximo año se dice que va a haber un 30% menos de agua y va a haber un aumento de temperatura. ¿Qué significa eso? Que la zona desértica, que antes era el norte de Chile, ya viene para esta región y estamos perdiendo mucha diversidad de especies que no está adaptada a la sequía, ¿ya? Y si mueren los vegetales, obviamente mueren los animales y detrásito nos cae a nosotros, porque nosotros vivimos gracias a los alimentos que nos da la madre naturaleza, lo que cultivamos, lo que criamos. Y si eso corre riesgo, obviamente también nos llega a nosotros. Entonces, hoy hay dos conceptos que ya tenemos que empezar a hablar. Uno que es la resiliencia ambiental. ¿Qué significa eso? Cuando uno habla de resiliencia, es la capacidad que tiene un ser humano de salir adelante a pesar de todos los inconvenientes o cosas que les pasen en la vida, pero tiene esa fuerza interior que le anima a seguir, luchar y salir adelante. Es como el ave fénix, nace nuevamente desde la ceniza y vuelve a surgir, ¿no es cierto? Y es una persona resiliente a pesar de todo lo que le pueda estar pasando. Y hoy en día se está aplicando ese mismo concepto a la naturaleza, que la naturaleza va a tener que ser resiliente con su medio ambiente, es decir, adaptarse a todos estos cambios, a este cambio climático, sobrevivir al efecto del calentamiento global, para, ¿no es cierto?, quedarse en el planeta, seguir surgiendo y que el planeta siga existiendo, porque la vegetación son los pulmones de nuestro planeta, son los únicos que logran oxigenar nuestro planeta y disminuirnos el CO2. Y en Chile hoy en día también estamos sufriendo a nivel costero nuestros mares, por lo tanto en el futuro, si ya teníamos registros fósiles de especies que se extinguieron por diferentes eventos, hoy en día estamos sumando a más especies que en el futuro también van a quedar como una huella fósil de que existieron en nuestro planeta. Y ojalá no nos toque también a nosotros, ¿ya? Y no estemos pensando, porque uno trata de crear conciencia y no como me diga un chiquillo que me dice, no, profesora, lo que tenemos que hacer es juntar plata
para podernos ir a Marte. O sea, no importa que aquí hayamos dejado la escoba, entre comillas, vámonos a otro país y sigamos igual, viajemos a otro lugar, busquemos un lugar que nos convenga, que tenga agua, y si ya después no existen esos lugares aquí en el planeta, vámonos si podemos a un planeta del universo, pero sin cambiar nuestra mentalidad. Y ese es el cambio que nosotros tenemos que hacer. La ciencia nos cuenta de todo lo que ha pasado en nuestro planeta en estos 4.500 millones de años. Y eso es de lo que nosotros vamos a empezar a hablar. La evidencia de cómo de una célula pequeñita, microscópica, que eran las bacterias, logró evolucionar para generar hoy en día a toda esta gran diversidad de especies que existe en nuestro planeta. Y ese es el objetivo de la clase, conocer estas evidencias que te muestran y demuestran que existió una gran biodiversidad. Vamos con estas evidencias. ¿Qué son las evidencias? Cuando uno habla de evidencia, cuando tiene el trabajo te dicen, demuéstremelo. ¿Cuál es la evidencia de que usted esto lo hizo? Las evidencias en la naturaleza también es una prueba de que esto existió. Y existen pruebas, y la primera de las pruebas que vamos a hablar, como lo muestra ahí la imagen, son los registros fósiles, que son una prueba, una evidencia de la evolución de las especies y cómo éstas surgieron. Y también, ¿no es cierto?, a través de estas pruebas de la evolución, ver qué otras áreas también apoyan a estas evidencias. Encontré un fósil, se dedica el área de la paleontología, y qué otra área también me puede apoyar en estos descubrimientos para poder explicar tipo de vida, lugar, hábitat, alimentación, reproducción, cómo él logró sobrevivir millones de años atrás. Entonces, las evidencias que vamos a ver, y por la primera que nosotros vamos a empezar, y que esta evidencia es algo sólido, irrefutable, porque la ciencia está apoyando a esto, y toda la tecnología que hay en la actualidad, vamos a partir con la paleontología, luego vamos a seguir con la anatomía comparada, la biogeografía, la embriología y la biología molecular. ¿Qué es la paleontología? La paleontología es una ciencia, y es una ciencia que se dedica al estudio de la vida que ocurrió en el pasado, de la vida prehistórica. Y este estudio lo hace a través de los fósiles que han ido encontrando, o restos de fósiles que han ido encontrando. No sé si ustedes sabían que a lo largo de Chile tenemos muchos yacimientos de fósiles de dinosaurios, que son una reserva, ¿no es cierto?, que está muy bien protegida, porque obviamente los fósiles uno no sabe si se mantuvieron bajo estos sedimentos, bajo esas temperaturas y esas condiciones protegidos, y el sacarlos, extraerlos a la superficie con la contaminación que hay. Entonces, tenemos que protegerlos, cuidarlos, llevarlos a un museo, y si no se pueden trasladar, en ese lugar en donde fueron encontrados, hacer el santuario, ¿no es cierto?, de estos fósiles. Y a lo largo de nuestro país tenemos muchos yacimientos de fósiles de dinosaurios. ¿Y qué es un fósil? Es una evidencia, que nosotros pensamos que lo que estamos encontrando es un hueso de dinosaurio, pero en realidad lo que encontramos es una estructura de minerales que se fue apoderando en la medida que se iba desintegrando este ser vivo después de que muere, y va tomando su lugar, que es un proceso de mineralización, y por lo tanto no son los verdaderos huesos. Eso se desintegró y fue reemplazado por minerales que hay en los sedimentos. Y eso es lo que se ha ido encontrando. ¿Y cómo sabemos cuántos años tiene un fósil, de qué época es, para poder identificar a qué era pertenece y saber un poquito más de su clima y las condiciones en las que vivió? Se trabaja con los isótopos radioactivos que nosotros estudiamos hace unas clases atrás, ¿ya? Estos isótopos radioactivos dependen de la cantidad de vida que tienen, te dice cuántos años tiene un fósil. ¿Cómo se hacen los fósiles y cuáles son los tipos de fosilización? Tenemos una que se llama compresión, y esta compresión es porque un vegetal, un árbol,
se vio enfrentado a una plaga de insectos y en la actualidad sigue ocurriendo porque es un mecanismo de defensa que tienen los árboles y liberan una sustancia que parece, cuando nosotros usábamos antiguamente, o a lo mejor soy yo nomás la que usé eso, la goma de pegar, y se llamaba goma de pegar porque tú la salía y como que cuajaba rápidamente y te pegaba. Esa sustancia cerosa la eliminan también los árboles cuando se sienten atacados y se llama resina. Es de un color amarillo intenso. Entonces, cada vez que tú ves que un árbol empieza a producir mucha resina por muchas partes, significa que se está defendiendo porque está siendo atacado por insectos o por microorganismos que nosotros no estamos viendo. ¿Y qué ocurrió en aquella época? Esta resina, cuando este árbol se vio atacado, dejó atrapado a muchos insectos y quedaron dentro de esa resina intactos, con sus alas, el cuerpo, su coloración, todo no se desintegró dentro de la resina. Y la resina es tan potente que logró resistir altas temperaturas, bajas temperaturas, humedad durante todos estos millones de años y en la actualidad todavía sigue. Es más, un ejemplo de un insecto de una resina salió la idea de la película Jurassic Park, pero que al día de hoy, si tú consultas si puede ser realidad que sacando una muestra de sangre de un insecto yo pueda llegar a recrear o sacar, ¿no es cierto?, un dinosaurio nuevamente, es imposible, ¿ya? Porque tendríamos que tener también ADN de un dinosaurio para poder sacar un clon del dinosaurio. Entonces, a partir de un insecto, como que estás completando una línea de ADN, eso ya es demasiado futurista, capaz que en el futuro se logre hacer, porque si ustedes se han fijado, muchas de las películas que uno ve de ciencia ficción, hoy en día se están haciendo realidad, ¿ya? Puede ocurrir a lo mejor con el avance de la ciencia y todo lo que está estudiando, que a lo mejor puedan clonar, pero yo no me atrevería a clonar dinosaurios, porque si ellos dominaron nuestro planeta muchos años, millones de años, es cierto que se extinguieron todos ellos, pero que vuelvan a dominar el planeta, no sé. Yo me daría un poquito de temor tener ese tipo de animal otra vez viviendo en nuestro planeta. Hay otro que se llama impresión, y la impresión significa que una vez que murió esta especie, quedó en el sedimento y por efectos de la presión y del calor ambiental, esos sedimentos más este cuerpo que se fue desintegrando, en donde todo lo que es materia orgánica, piel, músculos, intestino, todo lo que tenga ese cuerpo se va desintegrando por efecto del calor y de la presión y va dejando en ese sedimento que se empieza a solidificar una huella, una impresión con todos sus rasgos. Es lo mismo que cuando nosotros hacemos una mezcla de yeso y tomamos hojas con distintas formas y la ponemos sobre el yeso, esperamos que se seque, sacamos la hoja y después nos queda ahí plasmada, ¿no es cierto?, impresa la hoja con toda su nervadura. Esa es la impresión. La petrificación o permineralización significa que también este ser vivo al morir se desintegró su caparazón, sus huesos, sus estructuras orgánicas y fueron siendo reemplazadas por minerales que hay en estos sedimentos. Estos minerales son de calcio y de sílice y por eso se parecen tanto a un hueso, porque nuestros huesos también tienen calcio, ¿ya? Entonces pareciera hueso porque tiene calcio y sílice, y lo mismo pasa con las conchas marinas, que también tienen calcio, y otras especies marinas que también se han ido fosilizando y que fueron quedando bajo estos sedimentos, porque ustedes saben que nuestro planeta en todos estos millones de años ha cambiado mucho. Ha bajado el nivel del mar, no sé si ustedes saben que en el desierto de Atacama antes había mar, y por eso tiene esos salares y por eso tiene registros fósiles de animales marinos, porque en aquella época había mar hasta esa altura. Entonces ha ido descendiendo, han ido subiendo los sedimentos, producto de erupciones volcánicas. Ustedes saben que las erupciones volcánicas pueden llegar a crear montañas con los años y donde se va acumulando todo lo que libera una erupción, o si es en el mar puede ir formando nuevas islas.
Y eso es lo que pasa con estas especies que vivieron en aquellos años y fueron quedando atrapadas bajo estos sedimentos y se mantuvieron muy bien hasta el día de hoy. Entonces, mientras más bajo esté un fósil, significa que tiene mucho más años comparado con un fósil que encuentran más en la superficie. Y por último tenemos un molde. Los moldes son huellas que dejaron algunos seres vivos, como la huella de un pie, de alguna ave, de alguna especie, y esa huella también, ¿no es cierto?, lo mismo que si nosotros cuando hacemos cacharritos o hacemos figuras a través de molde, esta huella que quedó impresa en el suelo sin rellenarse y quedó ahí en ese sedimento, para poder sacar después la huella de cómo era, los paleontólogos que las encuentran las rellenan y sacan estos moldes para mostrar cómo era la huella de un animal o la huella del cuerpo de un animal. Y eso se llaman molde y también se solidifica y también actúan los minerales que hay en el sedimento. Esos son los 4 tipos de fosilización que existen y aquí en esta imagen se muestra el proceso. Estaba la especie, muere, se empieza a desintegrar, va quedando bajo los sedimentos y a medida, ¿no es cierto?, que se va desintegrando, va ocurriendo este proceso de permineralización en donde va tomando el lugar de las partes orgánicas del cuerpo y por eso se encuentran con esta forma esquelética como si fueran los verdaderos esqueletos y que se han mantenido muy bien. Pero también tenemos los famosos fósiles vivientes, es decir, animales de millones de años atrás y que todavía viven. Está el celacanto, que es uno de los peces con mandíbula, el primer pez con mandíbula, que vive muy en las profundidades del mar, en las partes bentónicas, significa en la parte muy profunda. Ellos son del periodo devónico y se han encontrado en Sudáfrica e Indonesia. En nuestro país, en Argentina, en Brasil y en la isla de la Polinesia, se han encontrado estos árboles que nosotros tenemos, que es la araucaria, que da de fruto el piñón, que son árboles milenarios, significa que demoraron miles de años en crecer y en llegar a su estado adulto y al tamaño que ellos tienen. Tú puedes tener un piñón, plantarlo para que empiece a brotar, va a demorar en brotar, en crecer demora mucho, yo creo que puede pasar una vida y no alcanzaste a verlo más allá, menos de tu cintura porque no crece tan rápido, y va a venir otra generación y tampoco lo va a ver como nosotros lo estamos viendo ahí en la imagen. Son estos árboles milenarios que nosotros tenemos y que vienen del Carbonífero. Está el Nautilus. Este Nautilus también es una especie muy antigua, es un molusco de los primeros cefalópodos que había en esa época, que significa que tienen un cráneo y dentro de ese cráneo tiene un cerebro primitivo, y ese cerebro primitivo con nervaduras, ¿no es cierto?, significa un sistema nervioso primitivo, hace que él pueda mover sus tentáculos, mover los ojitos, tener mecanismos de defensa, y se encontró en el Océano Índico y Pacífico. Y por último, uno que tiene menos años comparado con todos los otros, está el árbol de la Ginkgo biloba, que es un árbol que tiene más de 200 millones de años, es de China, y yo recuerdo que tiempo atrás, unos años atrás, era como que estaba en boga tomar agüitas de Ginkgo biloba porque te hacía bien para todo. Ya que tecito de Ginkgo biloba y tú ibas a las farmacias naturistas y andabas comprando la Ginkgo biloba. Pero es un árbol que tenemos que cuidar porque es un árbol que es un fósil viviente, que todavía existe y que también son de lento crecimiento, así que no es llegar y empezarle a sacar las hojitas para nosotros hacernos agüitas como lo estaban haciendo. Entonces, todas estas especies en la actualidad son protegidas porque se sabe todo lo que demoran en crecer, en mantenerse, ¿no es cierto?, durante todos estos millones de años. Aquí Profe, tenemos ¿y una... la Ginkgo biloba para qué sirve? Disculpe. La Ginkgo biloba te ¿Sí? decía que te servía para la guatita, para las úlceras, para la piel, para el sistema nervioso, te servía para todo, era pero impecable la Ginkgo biloba, ¿ya? Y estuvo como muy de moda años atrás hacerse
infusiones de ginkgo biloba. ¿Tú tienes 2 ginkgo biloba? Tengo 2. Pero son árboles milenarios, de troncos tremendos de grande, porque el tronco te va dando la edad. Así como también cuando te hablan de tantas especies vegetales que tienen, bueno, todos los vegetales en realidad tienen una función según la sustancia que ellos produzcan para cicatrizar, otros que sirven de antibióticos, infusiones para el sistema nervioso, que para que puedas dormir. Hay muchas hierbas que hay herbarios, hay libros en donde te dicen para qué sirve. Incluso uno puede ver un pasto y tú vas a decir esto es maleza, y si buscas en el herbario te vas a dar cuenta que tiene una función. Incluso cuando estás con indigestiones, hay uno que es un desinfectante estomacal cuando estás con infección intestinal estomacal y te corta la indigestión y es un buen antibiótico. Pero yo, chiquillo, no sé reconocer mucho. Tengo un colega que los conoce todos. Y hay harta vegetación que tiene... uno es ignorante en todo esto, pero hay gente que se dedica al estudio de todas estas hierbas y cuáles son sus efectos. Retomando. Señorita, ¿cómo se llama? Lo que es muy, muy bueno, ¿cómo se llama? Ay, el matico. Ah, el matico, sí, para cicatrizar las úlceras. No, y cualquier herida, por ejemplo, hasta los doctores, por ejemplo, un día una dentista yo me hice una cirugía hace poquito y me lo recomendó tomar porque me cicatrizó, pero súper rápido. Tomar el agüita o hacerse enjuague en la boca. Pero es muy, muy bueno. Le tengo bueno el matico, sí. Claro, es muy excelente. Sí. Así es. Igual, por ejemplo, las que quieran tener pelo castaño más claro, puedes usar manzanilla, lavarte el pelo con manzanilla y se te aclara el pelo. Pero también la manzanilla te sirve para el enfriamiento. Y así uno puede ir recordando muchas hierbas que antiguamente, a mi edad, con los años que ya tengo, yo viví ese proceso con mi mamá, que éramos de hierbitas y de sanarte con las hierbitas que tienen muchos principios activos medicinales que te pueden servir harto. Y el matico yo lo había escuchado mucho para las úlceras de tu estómago, de tu esófago, es muy buen cicatrizante, acelera la cicatrización. O te haces una herida y te echas de esa agüita y te cicatriza. Así como también usan la aloe vera, si que te quedaste con una cicatriz, para que te borre un poquito la cicatriz también. O sea, es cosa de estudiar, googlear. Ahora no es necesario comprar el libro, tú googleas y le ves todas las características que tiene toda la vegetación y a todas le van a encontrar algo y te va a servir para algo. Vamos, ¿alguien se acuerda? ¿Cómo podría definir paleontología mirando esas dos imágenes? ¿Personas que estudian los fósiles? Bien, una definición, personas que estudian los fósiles. Muy bien, otra definición, a ver. Participen, chiquillos. ¿De qué otra manera podríamos definir paleontología? Mirando la imagen, personas que estudian los fósiles o se dedican a estudiar incluso el lugar donde vivieron, porque cuando tú encuentras un yacimiento de fósiles o encontraste un fósil, sabes que en todo ese sector vas a encontrar otros fósiles porque a lo mejor las especies vivían ahí, vas a ver vegetación que está fosilizada, vas a saber cuál era el hábitat, de qué se alimentaba, vas a encontrar muchos datos a partir de un yacimiento fósil, así como han encontrado yacimientos de fósiles de homínidos, y por eso saben todas las especies de homínido que existieron y que evolucionaron hasta el hombre actual, y cuáles eran sus características, cómo vivían, el estudio social de ellos, la sociología también estudia cómo ellos se comportaban en aquella época, y se hace todo un estudio encontrando un yacimiento. ¿Alguien más se atreve a decir paleontología qué es? Si yo en la prueba te tomara una prueba y te dijera, defíneme paleontología.
¿no? Ya la paleontología son personas que se dedican al estudio, ellos se llaman arqueólogos y se dedican a la paleontología, y también la paleontología podríamos definirla como una ciencia que estudia los seres vivos del pasado o seres vivos primitivos o prehistóricos. O sea, hay muchas formas de poder definir la paleontología. Pero ustedes, chiquillos, no hay caso, no me quieren participar. Qué lamentable. A ver acá, si acá se atreven a contestar. Dice, observa la imagen que recrea una escena que probablemente sucedió hace alrededor de 65 millones de años y que explica la extinción de los dinosaurios. Luego, responde la siguiente pregunta. Letra A, ¿cómo se extinguieron los dinosaurios? Letra B, ¿cómo sabemos que los dinosaurios realmente existieron? Entonces, chiquillos, por favor, si yo les pido participar, hablen, enciendan su micrófono, escriban en el chat, porque es la única manera de uno verificar que te están entendiendo. Se supone que se extinguieron los dinosaurios porque había caído un meteorito, un asteroide. Y... Sí. Y se sabe que existieron por los mismos fósiles. Perfecto. Entonces ahí están las dos respuestas. ¿Cómo sabemos que ellos existieron? Por los registros fósiles que hay en la actualidad. ¿Cómo se extinguieron? La historia cuenta, ¿no es cierto?, de la caída de meteoritos, esta lluvia de meteoritos. Pero no es porque solo cayó el meteorito, sino que todas las consecuencias que trajo el impacto de esta lluvia de meteoritos. Sí, ¿esa no es la teoría del Big Bang? No, la teoría del Big Bang es cómo se forma el universo nuevamente. Dígame. Profesora, una consulta. ¿Y qué acontecimiento hay que se pueda verificar que cayó un meteorito? Ya, está la huella del impacto que dejó la erosión y lo que se hundió el terreno, que en aquella época cuando ocurrió, ustedes saben que los continentes antes estaban juntos, era un solo continente, ¿ya? Y ese continente estaba poblado de dinosaurios y de otras especies, pero ese supercontinente que se llamaba Pangea se empezó a dividir primero en dos fracciones, que es la Eurasia y Gondwana, y después se siguió movilizando, y es producto de las placas tectónicas que el día de hoy también nos provocan estos movimientos terrestres, de un temblor, un terremoto, pero imagínate de la magnitud que fue en aquella época que fraccionó toda la litosfera y la separó en varios continentes. Pero donde eso ocurrió hoy en día está en México. Con todo el desplazamiento, ahí está el registro de que ocurrió esta caída de meteoritos. ¿Qué son los meteoritos? Cuando caen son rocas, pero ¿qué pasa? Como viene viajando desde el espacio y tiene fricción cuando entra a nuestra atmósfera, esa fricción hace que esa roca se encienda, producto del roce, y arma una bola de fuego. Y esa bola de fuego cayó en el planeta y dejó una tremenda erosión. Pero esa bola de fuego, siendo fuego que provocó, incendio. Y ese incendio mató a cierto número de dinosaurios. Pero fue un incendio de tal magnitud que duró mucho tiempo. Se quemaron muchos árboles, mucha vegetación, y es cosa de pensar. Imagínate, cuando venga primavera, verano, lamentablemente empiezan los incendios en la quinta región. El incendio está ocurriendo en un cerro de Valparaíso. ¿Qué pasa acá en Quillota cuando hay un incendio en Valparaíso? ¿Se llena de ceniza? Se llena de ceniza. ¿Qué más? ¿Aumenta la temperatura? Aumenta la temperatura. Y es lo mismo que ocurrió en aquella época. Se empezó a llenar todo de ceniza y como fue de mayor magnitud, más encima las erupciones volcánicas, porque en ese tiempo se demuestra por todo el sedimento que hay, que había muchas erupciones volcánicas, estaban activos los volcanes.
muy activos. Hoy en día tenemos acá en Chile y hay algunos que están dormidos, en la isla Quiriquina está dormido, el de la Campana está dormido, pero piensan que en algún momento puede volver a hacer erupción. Pero en aquella época, erupciones volcánicas, este incendio llenó el cielo de ceniza y quedó negro, lo cubrió. Al quedar cubierto, el sol igual ilumina, pero no pudo traspasar esa capa de ceniza, y si no llegaba sol, los pocos vegetales que fueron quedando no podían hacer fotosíntesis. Y al no hacer fotosíntesis, se fueron muriendo. Se murieron los vegetales, empezaron a morir por hambre los animales herbívoros. Al morir los herbívoros, no tenían alimento los carnívoros, y así se extinguieron los dinosaurios. Y no solo porque cayó un meteorito, sino que la consecuencia que trajo la caída de esta lluvia de meteoritos. Porque eran una especie que dominaba el planeta en aquella época y se extinguió completamente. Porque eran de mayor tamaño, otras especies lograron esconderse en cuevas, bajo tierra, pero estas especies, como eran muy grandes, no pudieron ocultarse y desaparecieron de la faz de la Tierra. Pregúntale, Lancy, ¿es similar a la bomba atómica? Es como, mira, acá obviamente no hay radiación, pero sí hubo mucho fuego, mucha ceniza que te provocó todo esto, pero la dimensión que abarcó, y imagínate, cae acá en un cerro. En esa época no habían bomberos, o sea, nadie fue a apagar el incendio, por lo tanto fue un incendio que duró y se acabó cuando ya no tenía que más quemar. Y dicen que duró mucho tiempo, no fue de un día, 2 días, 2 semanas que demoran de repente en apagar un incendio. Duró mucho porque ustedes saben que un incendio quema la superficie, pero por abajo también hay brasa y vuelve otra vez a resurgir y así se mantuvo mucho tiempo. Entonces, las pocas especies que quedaron vivas, que fueron de menor tamaño, que fueron los sobrevivientes, ellas se adaptaron a estas nuevas condiciones en donde no habían alimentos, se tuvieron que reinventar, y los científicos explican, y Darwin, que fue uno de los primeros que empezó a estudiar a las especies, ocurre un mecanismo que se llama adaptación. La adaptación hace que tú modifiques ciertas partes de tu cuerpo, no de un día para otro ni de un año para otro, es un proceso que dura muchos años, y a partir de esa especie te sale una variedad de especies que vienen de ese ancestro que le llaman, y ese proceso se llama especiación, y la especiación dio origen a toda esta biodiversidad de especies. De los seres humanos, cuando apareció el primer homínido, también, el día de hoy tú ves que hay muchas razas, muchos tonos de piel, estatura, hay de todo, hay una gran variedad en la raza humana, así como hay una gran variedad en otras especies, y van haciendo las distintas áreas científicas, hacen estudios de lo que se llama el árbol filogenético y van mirando hacia atrás los parentescos hasta encontrar cuál fue el primer ancestro que dio origen a todo esto. Por ejemplo, yo les hice una actividad a los chiquillos del otro colegio y les pregunté a través de un árbol filogenético que tú estudias descendencia, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? Y explícamelo con la evolución. Así que ahí los tenía cabeceándose. Y hoy día me preguntaban de nuevo, ya profesora, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué creen ustedes? El huevo. El huevo. ¿Por qué? Porque el huevo, o sea, ahí se fue el cambio, ¿no? Ahí fue evolucionando el animal antes de la gallina. ¿Ya? Entonces fue el huevo, claro, fue el huevo. Entonces, ¿qué se dice, chiquillo? Que hubo una primera especie que fue capaz de poner huevos. Y de esa especie que puso huevos, después surgieron los reptiles, los anfibios, las aves. Nosotros los seres humanos, las mujeres, también ponemos huevo, que se llaman ovocitos, y es nuestro huevo. El de la gallina también es un ovocito, que tiene vitelo, tiene proteína, tiene albúmina. Las que son externos obviamente van a tener cáscara y los otros no.
Y cuando tú empiezas a hacer el estudio y miras hacia atrás, te vas a dar cuenta de una especie completamente distinta al reptil, al anfibio, a los peces, al caballo, al hombre, al delfín, que algunos vamos separando después los grupos mamíferos, reptiles, aves, todos ponen huevo y después los sigo separando por los tipos de huevos. Pero fue primero el huevo porque hubo una especie que fue capaz de empezar a poner huevos. Y antes de la gallina estaba el anfibio que también pone huevos y muchos huevos. Y antes del anfibio están los peces que también ponen huevos. Entonces cuando tú dices quién fue primero, el huevo o la gallina, todos tienden a pensar el huevo que nosotros comemos. No te imaginas la gran variedad de huevos y que todas las especies se reproducen por huevos. Entonces, obviamente, primero fue el huevo, y ahí tenemos un punto de comparación en que peces, anfibios, reptiles, mamíferos, seres humanos, tenemos un ancestro en común y tenemos adaptaciones en común, que es el poner un huevo. Obviamente, nosotros es interno, si no se fecunda, se elimina, pero nuestros ovocitos también son huevos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenían que cabecearse los chiquillos para poder decir quién fue primero el huevo o la gallina. Pero existe esa tendencia, cuando tú lo preguntas, toda la gente se imagina el huevo, al que conoces tú del huevo de gallina, no te imaginas todos los otros tipos de huevo y que cuántas especies ponen huevo. Incluso hay los lagartos, están las culebras, hay muchos que ponen huevos. No es solo la gallina la que pone huevo. Entonces, son ovocitos en realidad, pues el huevo de la gallina es un ovocito, igual que el de otras especies que algunas los dejan en el exterior, en el agua, para que venga el macho y deje caer su esperma y se fecunden. Otras tienen fecundación, pero ponen después el huevo fecundado y esperan a que surja la especie ahí. En cambio nosotros no, pues mantenemos este huevito fecundado dentro del vientre, pero viene de un huevo. Así que eso es como se estudia, y a partir de estas cosas, que es como la incógnita, y todos preguntan quién será primero, el huevo o la gallina, y esa es la respuesta. Continuemos. Anatomía comparada. La anatomía comparada también es una evidencia, y como su nombre lo dice, yo estoy comparando estructuras de diferentes especies. Estructuras anatómicas, tu cráneo, tu brazo, tu pierna, la contextura. Estoy comparando a distintas especies, estoy viendo similitudes entre ellas y estoy viendo diferencias entre ellas. Antes de estos dos personajes y antes de Cristo, Aristóteles también se dedicó al estudio de la anatomía comparada. Y después estos dos científicos, ya en el año 1800 en adelante, también retomaron los estudios de anatomía comparada. Incluso Darwin, que anduvo hasta por acá en Chile, en el Cerro La Campana, recolectando especies, él llevó todas estas especies recolectadas, muy preciadas para él, y le pidió a Richard Owen que le ayudara a sacar conclusiones a partir de los tipos de ave que llevó a Inglaterra, mamíferos, todo lo que él recolectó en ese viaje. Y empezaron a hacer estudios, y esos estudios se llaman anatomía comparada, y empezaron a estudiar las estructuras que son homólogas y las estructuras que son análogas. Entonces tenemos a George Cuvier, que también estudió la anatomía comparada del reino animal, y tenemos a Richard Owen, que fue más allá del estudio y creó dos tipos de comparación, que son la homología y la analogía, y ambos escribieron sus libros y tienen sus libros de anatomía comparada. ¿Cómo puedo yo estudiar las estructuras? Aquí lo voy a agrandar para que veamos bien. Estos se llaman órganos homólogos. Si tú lo miras y dices homo, igual, ¿ya? Pero uno lo empieza a mirar y tú te preguntas, ¿y qué tiene de igual? Uno es una aleta, el otro es un ala, el otro, sigo comparando al delfín, su aleta, con el brazo del topo, veo que las funciones son distintas, pero la anatomía comparada me explica
Estas son estructuras homólogas, y homólogas significa que tienen un mismo origen en común, iban idénticas cuando se estaban formando, y después cuando tiene que cumplir una función en la especie, ocurre lo que se llama una divergencia, que es la función que va a cumplir cada una de estas estructuras, ¿ya? Pero la aleta del delfín, si la estudiamos, tú te vas a dar cuenta que tiene un húmero, el cúbito, el radio y tiene falanges. Y todas las otras especies también tienen húmero, cúbito, radio, falanges. Es distinta la estructura en la forma, pero si tú vas comparando, tengo que poner los lentes aquí. Este es el húmero, este es cortito, anchito, pero este también es el húmero, más largo. Después acá tengo estos dos huesos, el cúbito y el radio, y este, si hubiese tomado mejor la imagen, te darías cuenta que también tiene dos huesos juntos, separadito un poquitito, el húmero y el radio, y estas también son sus falanges. Y lo mismo pasa con el topo. Tiene su húmero, cúbito, radio, falanges. Y todos tienen lo mismo, pero ¿qué pasó cuando en sus inicios eran idénticos, y por eso se llaman homólogos? Que cuando ya se fueron desarrollando y vieron cuál es el uso que se le va a dar, ahí cambia la forma de la estructura por el uso, por la función. En el caso de la aleta del delfín, es para nadar y para guiarse. En el caso del murciélago, para volar. Y en el caso del topo, para cavar. Entonces, son estructuras que empezaron idénticas, pero después, en todo el desarrollo y la evolución que tiene la especie y la adaptación a lo que va a ser, cambia un poco la estructura, ¿no es cierto?, para poder cumplir con la función que tiene que cumplir, que en este caso sería una nadar, la otra volar y la otra cavar. Pero por eso se llaman homólogos, porque tienen sus inicios idénticos, pero después se separan, que se llama divergencia, y es por la función que va a cumplir después en el futuro. En cambio, lo tengo que achicar primero. En cambio, los análogos, vamos acá. ¿Por qué se llama análogo? La mariposa y el ave, ¿qué hacen? Vuelan. Y por eso es análogo, porque cumplen la misma función. Pero estructuralmente, si yo comparo sus estructuras, no tienen nada que ver la una de la otra. Por lo tanto, su origen es distinto, pero en vez de diverger, convergen a una función idéntica, que es volar. Y por eso se llaman análogos. ¿Ya? ¿Se entiende lo que es homólogo, lo que es análogo? ¿Sí? ¿Sí? Ya. ¿Qué más tenemos? También se descubrió la existencia de órganos vestigiales. ¿Qué son estos órganos vestigiales? Que en algún momento de la vida en nuestros ancestros esto cumplió una función. Nosotros al final de la columna tenemos un coxis y del coxis, si extrapolamos, venía la colita. Eso significa que nuestros ancestros tuvieron cola. La pregunta es, ¿por qué tuvieron cola y para qué era la cola? ¿Ustedes saben por qué tuvimos cola o nuestros ancestros tuvieron cola y para qué era? ¿Se imaginan? Para la estabilidad del cuerpo. Para la estabilidad, para el equilibrio, muy bien. Lo mismo que un gato. Un gato sin cola pierde el equilibrio. Pero nosotros, cuando recién aparecieron los homínidos, o el grupo Hominidae, teníamos vida arbórea. Obviamente, éramos una nueva especie, había muchos depredadores, animales de mucho mayor tamaño que nosotros, por lo tanto, para protegernos, teníamos vida arbórea. Y para poder trasladarnos en los árboles, con los brazos, que también eran más largos en aquel entonces, la posición de nuestro cuerpo también era más curva, no mirábamos de frente, pero nos trasladábamos entre los árboles y la colita nos iba ayudando en el equilibrio y también para poder tomarnos de las ramas. Es más,
Si tú te tocas atrás, aquí en esta parte, tenemos el hueso que se une con la columna. Ese hueso que se llama el foramen magno, antiguamente cuando recién empezó nuestra especie, ese hueso estaba más arriba. Y si tú te imaginas sacar la columna de acá, ponerla acá más arriba, hace que tú no camines erguido, sino que camines agachado y seas cuádruple, o sea, usabas tus manos como patas y como manos. Esa era nuestro modo de andar. ¿Y por qué perdimos la cola en el paso de los años? ¿Y por qué cambiamos la posición? Porque a medida que nos fuimos levantando, hirviendo, ¿no es cierto?, para mirar mucho mejor al horizonte, ver a los depredadores y poder bajar de los árboles a buscar otros alimentos, el hombre empezó a tener una posición más erecta, más recta, y el foramen magno se fue adaptando y fue corriendo a la posición que lo tenemos hoy en día y hace que tengamos una posición erecta y seamos bípedos. Por lo tanto, empezamos a dejar de usar la cola y cuando tú dejas de usar algo, se atrofia, queda ahí, ya pierde utilidad. Lo mismo nos pasó con el apéndice, que en algún momento tenía mucha función y era por el tipo de alimentación que teníamos. Antiguamente comíamos semillas, cortezas de árboles, por lo tanto necesitábamos el apéndice que tenía enzimas que te degradaba la corteza, estas semillas más duras, hasta que el hombre descubrió el fuego, aprendió a cazar y empezó a alimentarse de animales y empezó a ser carnívoro. Cuando ocurrió eso, ya no necesitamos de esta estructura del apéndice y que hoy en día está para infectarse. Si no llegas a tiempo, tienes de una apendicitis, te pasa peritonitis y te da muchos problemas. ¿Qué más se descubrió? En la oreja, todos, ninguno nos salvamos, todos tenemos esa marca. Y eso significa que en algún momento de nuestras vidas tuvimos orejas en punta. ¿Y por qué fue cambiando? Porque ya, ¿no es cierto?, la oreja empezó a tomar otra posición para poder escuchar y captar las ondas sonoras y no la necesitábamos tan en punta. Están las muelas del juicio, también por el tipo de alimentos que consumíamos. Está la piel de gallina, que también es un órgano vestigial. ¿Y ustedes saben por qué teníamos piel de gallina y por qué seguimos con piel de gallina? ¿Saben el por qué? ¿O piensan por qué? Yo no sé. ¿No? Ya, el hombre y la mujer antiguamente teníamos mucho más vello. Y yo les contaba que habían animales de mayor tamaño que nosotros. Y para poder enfrentarnos a esos animales y espantarnos, se nos ponía la piel de gallina y se nos paraban todos los pelos así como se le pone al gato. Y eso hacía que tú te vieras de mayor tamaño y asustaras a los otros animales. Y quedó ese vestigio porque después, cuando el hombre empezó a hacer su ropa, a protegerse, ya no necesitó su pelo y empezó con el paso de los tiempos a perder vellosidad porque ya no estábamos abrigando de otra manera y nos fuimos adaptando. Pero quedó todavía la piel de gallina y que cuando a ti te da frío y se te pone la piel de gallina, los pocos vellos que tiene se te paran. Y esa era la piel de gallina. Y así hay varias estructuras que son vestigiales. Tenemos acá en el ojo también esa estructura porque antes teníamos, igual que las gallinas, otra forma de mirar y no como ahora que un párpado sube y antes eran los dos párpados, el de abajo casi no tiene función. Antiguamente sí, tenía que ver también con esta forma. Y esos son registros de nuestra vida pasada y que hoy en día no le damos uso. ¿Y cuál creen ustedes de la estructura que tiene su cuerpo? ¿Cuál creen que en el futuro desaparece porque no tiene mucha utilidad o función de tu cuerpo? ¿Qué podrá desaparecer? ¿Cómo? ¿Qué estructura de tu cuerpo que está hoy en día en el futuro va a desaparecer? Porque no tiene mucha función. El dedo chico del pie. El dedo chico del pie. Porque el dedo chico del pie no te sirve ni para el equilibrio,
cada vez está saliendo más pequeño. En cambio, el dedo gordo, si tú lo pierdes, pierdes el equilibrio, porque el dedo gordo es el que te da el equilibrio al caminar, pero no el dedo chico, y hay personas que ya lo tienen muy pequeñitos. Las muelas del juicio, que yo creo que en el futuro también van a ir desapareciendo porque no tienen ninguna utilidad, y ya hay personas, y yo soy una evolucionada, yo no tengo muelas del juicio, ni voy a tener, ya me hicieron todas las radiografías, no hay, mi hijo está igual, mi hermana igual, mi sobrina igual, somos evolucionados, lo siento, les gané. Y tengo todavía dientes de leche, que voy al dentista y todos me miran, llaman, mira, ven a ver, este es un diente de leche, mira, ella tiene tantos años y tiene dientes de leche, que yo al final me empiezo a dar vergüenza saber que tengo dientes de leche. Entonces tengo dientes de leche y todavía no tengo muelas del juicio, ni van a salir las muelas del juicio. Así que, y así va pasando con ciertas estructuras que uno no va usando. A mí me encanta esta materia, me vuelo cuando voy explicando. ¿Qué hora es, Nico? Quedan 5 minutos. Vamos a mostrar la pregunta esencial, porque mañana vamos a seguir hablando de más evidencias de la evolución y para que ustedes puedan responder esa pregunta. Acá está. Dice, nos da un cuadro resumen en donde nos pone 4 especies, el caballo, el macaco, el chimpancé y el atún. Y aquí en este caso, en la ciencia se estudió una molécula, esto es biología molecular, se estudió el citocromo C en todas las especies, que es un aminoácido, que este aminoácido produce, ¿no es cierto?, y cuando se junta con otros, produce proteínas. Y estudiaron estos aminoácidos, su estructura molecular, y vieron esta comparación en números 11, 1, 0, 21. Con estos datos, y mañana yo les voy a explicar lo que es la biología molecular y las otras evidencias, usted va a poder responder y decir cuál es ese tipo de evidencia que muestra la tabla y va a poder decir evolutivamente cuáles son las especies que están más emparentadas o menos emparentadas con el ser humano y por qué. Profe. Cuéntame. La tabla que está al costado derecho arriba, donde está con marcado con salmón también, ¿cierto? Claro, te pongo esta para que puedas responder y más este dato. Por eso está esta de acá arriba y está este dato también, que también te muestra evidencia de lo que es el porcentaje de aglutinación en distintas especies, porque se está estudiando la proteína que hace que tu sangre coagule. Aquí estamos estudiando el material genético y aquí estamos estudiando el citocromo C. Y a partir de estas evidencias, fundamentar y responder cuáles son las más emparentadas y cuáles son las menos emparentadas. Entonces, mañana vamos a continuar con las otras evidencias de la evolución para que ustedes puedan responder bien su pregunta esencial. Voy a dejar de compartir mientras tanto.